pero curiosamente a la política le dedica 2 tratados. Entonces, yo creo que la primera pregunta que pudiéramos hacer es, ¿por qué si ya escribió el Tratado Teológico Político, quiso escribir el Tratado Político? O sea, ¿por qué un autor que supuestamente busca definitividad en su sistema siente que no la ha conseguido en materia política? Más cuando consideramos lo bien hilvanado que está los últimos capítulos del Tratado Teológico Político con la ética. O sea, uno los puede contemplar muy bien trabajados alrededor de la crítica de la religión positiva, la crítica de las formas de dominación y de servidumbre, el objetivo de lograr la libertad a través digamos, de la potencia del entendimiento humano. ¿Por qué razón? ¿Quién y de qué sentido o por qué sentido tendría escribir otro tratado? Que si bien queda inconcluso, es cierto que ese era su último proyecto, que parece ser que esa iba a ser su palabra definitiva en materia de política. Yo creo que podemos partir de esta pregunta para abordar esto último que nos toca del Tratado Teológico Político, considerando en qué medida se está bien fundamentado el Estado, en qué medida se está partiendo de las categorías adecuadas y en qué sentido es preciso transitar de una comprensión de teoría del contrato, si bien sui generis, ¿no? Porque claro, no es lo mismo la teoría del contrato de Hobbes, de Locke, a la de Spinoza. Pero ¿en qué medida nuestra teoría del contrato spinociana es distinta, cambia o tiene otra manera de pensarse? De alguna u otra manera para Spinoza no es suficiente. Él considera que eso, entre otras cosas, pueden ser resabios de un tipo de teoría política que no es la propia. El Tratado Teológico Político, con todo y su realismo, con todo y su crítica de la religión, parece faltarle algo. ¿Qué le falta? Si algo ha de faltarle al Tratado Teológico Político, debemos de encontrarlo en los últimos capítulos, del 16 al 20. Y que esos capítulos del 16 al 20 estén de alguna u otra manera corregidos en los capítulos 1 a 3 del Tratado Político. ¿Por qué los 1 a 3? Porque son los que manifiestan, digamos, una teoría amplia del Estado, una ontología política en un sentido, digamos, más preciso. Para Spinoza, el Tratado Político, entonces, deberá, digamos, solucionar algunos problemas. Vamos a ver qué problemas podrían ser a partir de ver en qué sentido está fundamentado el Estado, en qué sentido, cuál es el criterio, digamos, fundamental del Estado en Spinoza. Entonces, déjenme compartir mi pantalla para poder ir viendo como los detalles de cada una de estas cosas. Según yo recuerdo, nos habíamos quedado aquí abordando el aspecto de la utilidad. En qué medida la utilidad era el concepto que estaba vertebrando al Estado en Spinoza y en qué sentido se definen algunas categorías políticas que desde mi punto de vista son centrales, pues para cualquier autor que trabaje el Estado en su conjunto, digamos, y la teoría política en lo particular. Pero Spinoza, el fundamento del pacto social, ¿no? Es la utilidad común de los seres humanos. En este sentido, Spinoza no se distancia tanto de Hobbes. Aquí podemos recordar muy bien que en Hobbes y que incluso en otros autores, incluso los propios escolásticos, ¿no? Suárez, en su De Legibus, tienen esta idea de que el ser humano es un animal social, ¿no? Traducen esta locución aristotélica del son politikon a animal socialis, digamos, del griego al latín, y con ello Hannah Arendt no menciona en su condición humana, transforman o trastocan un poquito el sentido aristotélico de la palabra, ¿no? Porque político y social no son la misma cosa. Social, digamos, nos atiende a un tipo de asociación o de colectividad que pues puede ser un sistema de necesidades, una interrelación continua, digamos, económica o incluso religiosa, lingüística, ¿no? Tiene que ver quizá con el aspecto cultural, y un animal político tiene que ver con la constitución de formas de poder en ámbitos de libertad, al menos para Aristóteles eso sería, ¿no? La política. Spinoza parece tener severas críticas al modelo aristotélico, y sin embargo el modelo aristotélico es bien interesante a la hora de analizar cómo es que se constituye una entidad política, para contrastarlo con las tradiciones del contrato, ¿no? Recordemos que Aristóteles no considera un contrato como originario. Él sostiene que es, digamos, una producción natural, una estructuración en que se concatenan grupos de distintos tamaños, ¿no? Las familias en particular que forman clanes, los clanes que, digamos, amplían su rango y se constituyen en pequeñas ciudades, ¿no? Polis.
Así es como poco a poco se constituye el Estado mediante un modelo de organización, de concatenación, digamos, colectiva del poder. Tanto Hobbes como otros autores modernos del 17 considerarán que es preciso partir de una hipótesis ficticia del contrato. ¿Por qué razón? En su gran mayoría porque lo que pretenden es dar pie a una fundamentación de la idea de soberanía. Y la idea de soberanía requiere descansar sobre una cierta cesión, un tipo particular de cesión de derechos que la polis griega no tenía, ¿no? Y es porque si bien la polis tenía derechos, ¿no?, de vida y muerte, tenía soberanía, la soberanía absoluta del soberano hobbesiano no se compara con nada que, digamos, la antigüedad clásica griega tuviese. Es parecida, ¿no? Porque claro, recupera muchos elementos de ahí, pero no tanto de las, digamos, teorías políticas consagradas de los filósofos políticos, sino de la historia. En particular de Tucídides. Hobbes es un pensador que se basa mucho en Tucídides. Y Spinoza, del Tratado Teológico Político, es un autor que se basa en Hobbes, de alguna u otra manera. Claro, con sus críticas y con su distancia. Y es aquí donde yo creo que entra la crítica, el concepto de utilidad. ¿Por qué? Porque si para Hobbes el pacto se funda en el miedo, en la producción, digamos, de un soberano como respuesta al miedo a la muerte violenta que acaece en el estado natural, para Spinoza se trata más bien de la producción positiva de un orden, en que se concatenan potencias, ¿no? Se suman las potencias, aumentan y producen una mayor utilidad. En este sentido, se puede decir que Spinoza todavía en este punto está constituyendo, está partiendo una filosofía que es a la vez social y política, porque el aumento de la fuerza de una multitud no es únicamente político, es también social y es también individual. ¿En qué sentido? En que hasta acá no nos está hablando del poder, digamos, de las estructuras y de los regímenes de gobierno, que son el fundamento, digamos, que son la preocupación política por excelencia, ¿no? Cualquier filósofo político tiene su taxonomía, ¿no? Dice, pues tenemos esta y esta otra forma y tenemos estas maneras de organizar el poder. El pacto para Spinoza tiene fuerza porque hay utilidad. Suprimida la utilidad queda sin fuerza el pacto. Y esto es una cosa muy, muy interesante. Spinoza está dándonos una especie como de fundamentación de la teoría o del derecho de rebelión, que se encuentra presente, digamos, en el segundo ensayo sobre el gobierno civil de Locke, muy posterior al Tratado Teológico Político, pero lo hace de forma muy sutil. No está siendo abierto, ¿no? Y en este sentido pareciera que Strauss tiene razón. Hay que leer al Tratado Teológico Político como pasando por detrás de lo aparente. Cuando Spinoza nos dice que el pacto no puede tener fuerza alguna sino en razón de la utilidad y que suprimir a esta se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor, nos está diciendo que el sentido de la suprema potestad es la utilidad de los individuos de la multitud. En este caso del pueblo. ¿Por qué? Porque el Spinoza del Tratado Teológico Político utiliza multitud como sinónimo de vulgo, como sinónimo de plebe. Eso se muestra sobre todo en los primeros capítulos y en el prefacio, cuando Spinoza recurre a esta frase de Quinto Curcio, ¿no? Que no hay medio más eficaz para gobernar a la multitud que la superstición, no hay medio más eficaz para gobernar a la plebe, ¿no?, etcétera. Spinoza no tiene una teoría de la multitud acabada en el Tratado Teológico Político. Ese es el primer, digamos, aspecto que va a corregir con la llegada del Tratado Político. Que de entrada la multitud va a dejar de significar o va a dejar de ser lo mismo que vulgo, que muchedumbre, que plebe, que masa, que va a tener un tipo, digamos, una conexión mucho más estrecha con el concepto de kiwitas, ¿no? Kiwitas siendo pues la entidad colectiva social originaria y multitud siendo un tipo de articulación de la colectividad, del esfuerzo colectivo, y siendo el Estado civil, el Estado político, perdón, el imperium, otro, ¿no? Podríamos establecer una cadenita y ahorita trataremos de hacer esa cadenita cuando damos más en detalle, sobre todo el capítulo segundo del Tratado Político. Pero acá, Spinoza nos da, digamos, una indicación que desde mi punto de vista es muy sugestiva, ¿no? Nos está diciendo, existen estados que convienen o que coadyuvan a la utilidad pública y existen aquellos que no. Y los que no
pues digamos que no tienen derecho, no están legitimados para exigir ningún tipo de obediencia. ¿Por qué? Porque la fidelidad al pacto no es meramente subjetiva, es objetiva, en el sentido de que hay que hacer efectivo el derecho. Si un Estado te dice tienes que actuar de esta manera, imponiendo leyes y restricciones, solamente las debes de seguir en la medida en que son, digamos, o que son productivas, que sirven para la común utilidad. En el momento en que dejan de hacerlo, es perfectamente legítimo desfondar al Estado, lo cual es curioso y también es, digamos, es un contrapunto a su época. El derecho, pensemos en el derecho de rebelión de Locke. El derecho de rebelión de Locke parte de la utilización de las armas. En Spinoza, en el Tratado Teológico Político, no se mencionan prácticamente las armas para desobedecer al pacto. Pareciera ser como una idea más similar al ejemplo hebreo. Los hebreos no ganan un estado haciendo una guerra de liberación o una guerra revolucionaria en contra del estado egipcio. Simplemente se van. Es la narrativa exódica, ¿no? La que nos dice, bueno, obtuvimos nuestro estado como cuando, como pueblo de Dios, nos fuimos de los dominios del faraón y articulamos un estado en, digamos, primero en movimiento y después territorial a partir de las guerras de conquista. Pero la guerra de liberación no fue el modelo, digamos, por el cual se rebelan los hebreos, sino parece ser muy similar en ese sentido a lo que nos plantea Spinoza, ¿no? Si no cumple una utilidad, pues no cumple las leyes, rompe el pacto, elimina la fidelidad. Ahora, ¿por qué utilidad es importante? Porque es un concepto que está presente, digamos, en la doctrina epicúrea, en la ética epicúrea. Y es una tesis de, no solo mía, sino de Diego Tatián sobre todo, y yo creo que tiene mucha razón, que Spinoza tiene una vena epicúrea muy importante a la hora de articular, pues, su filosofía política. Y esto es curioso porque usualmente se identifica a los epicúreos como autores poco políticos o nada políticos, como solo hedonistas, ¿no? Utilitarios que disfrutan del placer, de la comida y la bebida y ya. Sí, pero tienen este concepto del cálculo sobrio. Y el cálculo sobrio es para Spinoza la forma en la que se ha de producir el orden social. El individuo de calcular si aquello que está entrando, si aquella asociación colectiva en la que está entrando, vale la pena o no vale la pena. Y a lo mejor no lo vale del todo.